¿Me habilita, por favor, para compartir pantalla? Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quienes habla les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es el rol y las responsabilidades del supervisor SOMA. ¿Se me está escuchando fuerte y claro? Si por favor podrían contestar para saber. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero. Perfecto, buenas noches. Entonces, iniciamos. Si tienes preguntas, lo puedes activar tu micrófono y Sí, preguntar, ¿ya? ingeniero. Si tienes consulta, cualquier cosa. Sí, adelante. Adelante. ¿Alguien quería hablar? Sí logran ver la primera pantalla, ¿verdad? Te estoy cambiando. Sí, ingeniero. Ya, observemos acá, nosotros tenemos el ciclo PHBA. Este ciclo PHBA es el ciclo de mejora continua, ¿ya? En todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este ciclo de mejora continua me indica que cuando yo implemente una gestión, cualquiera que sea, ya sea de seguridad, ya sea de calidad o de medio ambiente, yo tengo que implementarlo en cuatro pasos, como ustedes están observando, ¿no? Primer paso es la planificación o planear. Segundo paso es la ejecución o el hacer. Tercer paso es la verificación o verificar. Y el cuarto paso es la revisión o la actuación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en mi primera etapa, que es la planificación? En el lado de planear, en todo sistema de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, voy a planificar la prevención y realizar programas de seguridad y salud en el trabajo. Luego que yo he planificado, ahora voy a ejecutar. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? Voy a ejecutar en este caso la prevención de accidentes, las capacitaciones que se puedan dar. Voy a verificar, ¿qué es lo que voy a verificar? Lo que he ejecutado. Realizo aquí las inspecciones, los seguimientos de gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. Aquí están, por ejemplo, las auditorías. Y finalmente pasa un tema de No revisión puede enviar o mensajes actuación, y ya no formar ¿ya? parte de este grupo. Y en el cuarto paso que nos habla justamente del tema de la actuación, aquí aplicamos las técnicas de trabajo en equipo para los análisis y resoluciones de problemas, ¿no? Entonces se le llama ciclo porque una vez iniciado en el planeamiento y terminado en la actuación, termina el ciclo y mejora continua es porque de nuevo se vuelve a iniciar, ¿ya? Se planea, se hace, se verifica y se actúa. Aquí en la revisión y actuación es la toma de la decisión de la alta gerencia, ¿ya? Sobre la gestión que se está implementando. Si hay algo que ajustar, ese algo que ajustar lo pasamos de nuevo a la etapa de planificación y así sucesivamente se realiza la mejora continua. Introducción. Es muy importante, por ejemplo, tener claro estas palabras, ¿no? El rol. ¿Qué cosa es un rol? Un rol es una función que alguien o algo cumple, ¿no? En el caso, el supervisor SOMA tiene un rol fundamental dentro de la empresa, ¿ya? Un supervisor viene a ser una persona que guía, es una persona que orienta, ¿ya? Luego tenemos el tema de responsabilidad. La responsabilidad es una deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. ¿Qué cosa es un supervisor? ¿Es un jefe? ¿Es un coordinador? ¿Es un gerente o es un líder? ¿Qué cosa es la prevención de riesgos laborales? Es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos al supervisor, recuerden de que de acuerdo a ley, el supervisor SOMA es elegido entre los trabajadores, ¿ya? Entre los trabajadores, por votación lógico secreta. Cuando a ti te fiscalizan, lo que a ti te piden es tu acta de elección del supervisor. ¿Qué requisitos tienes que cumplir para que seas supervisor? En primer lugar, ser mayor de edad, estar dentro de la planilla de una empresa y sobre todo, si es posible, tener conocimientos en temas de seguridad, pero no es relevante. Si la persona que es elegida supervisor SOMA no tiene los conocimientos y las habilidades, el empleador tiene la obligación de capacitar, ¿ya?
¿Qué nos indica el artículo 26 de la ley 29.783? Recuerden que esta ley es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos habla justamente del tema del liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad, repito, es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la misma organización. El empleador delega funciones y la autoridad necesaria al personal encargado de desarrollar, aplicar los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente, ¿eh? Significa que la responsabilidad de la seguridad se puede delegar, si bien es cierto, a un tercero, en este caso un supervisor de seguridad. Pero el hecho que tú delegues como empleador, en este caso, no significa que no te vuelvas o no te vuelas o no seas responsable sobre los accidentes y las enfermedades, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Una de las funciones principales, por ejemplo, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo es orientar al trabajador en la ejecución correcta y el cumplimiento de los estándares dentro de sus acciones. ¿Qué más nos indican? Nos indican de que ello no lo exime, refiriéndose lógico al empleador, de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento, ¿no? El hecho de que el empleador delegue funciones, en este caso, de jefaturas de seguridad a un tercero, no significa, como dice, que lo exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento, ¿no? ¿Qué más nos indica? Nos indican, lógico, de que esta ley 29.783 ha sufrido una modificatoria, ¿no? Esta modificatoria se refleja en la ley 30.222. Si se modifica la ley, el reglamento de la ley, que es el decreto 005-2012, también se modifica, ¿no? Y durante todo este tiempo, estos años, se han ido cambiando, se han ido modificando, sobre todo el tema del reglamento con respecto a la ley. Dice, los cambios propuestos por el artículo 26 incluyen el siguiente párrafo. Dice, sin perjuicio del liderazgo y de la responsabilidad de la ley que asigna a los empleadores, estos pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, por la gestión, por la implementación, por el monitoreo y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos, en este caso de una jefatura SOMA, un gerente SOMA o una jefatura SOMA, en este caso es designada por el empleador, ¿no? Porque contrata a un tercero. Pero el hecho de que a ese tercero le delegue autoridad competente no significa, pues, como repito, que ese empleador sea eximido de su deber de prevención y de ser el caso del tema del resarcimiento, ¿no? Hoy en día, pues, el tema preventivo en todas las empresas es muy importante porque, como ustedes sabrán, las actividades de alto riesgo, de acuerdo a ley, tienen que tener una supervisión en campo, ¿no? Una persona que dirija. Por eso es muy importante que el ingeniero SOMA o el supervisor SOMA esté realmente capacitado, esté empapado con las leyes, con los reglamentos sectoriales, etcétera. Entonces, la ley, ¿qué cosa nos indica? Que cuando el trabajador realiza una actividad de alto riesgo, esa actividad de alto riesgo tiene que tener supervisión permanente de ahí, ¿no? ¿Qué nos indica Fran Beer? De acuerdo al papel del supervisor, miren qué tan importante. El profesional de seguridad es aquel que aconseja, es aquel que evalúa, es aquel que ayuda, es aquel que facilita, enseña, pero no es aquel que deteriora, acusa, deprime, estorba, molesta y desmoraliza. En alusión, pues, a que hay algunas personas, no todos, o hay algunos supervisores que no tienen ese trato cordial y no tienen ese trato amable con su gente, ¿no? Entonces, eso les crea anticuerpos, eso les crea antipatía por parte del trabajador. El hecho que nosotros seamos supervisor no significa, pues, que eh, hagamos abuso de la autoridad, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestra posición de supervisor tenemos la obligación de guiar en las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo al trabajador.
Entonces no podemos nosotros tenerle un trato mal, porque recuerda que si tú tratas mal a una persona, le estás creando un ambiente hostil, un ambiente negativo. Ahora, ¿por qué hay personas más motivadas y hay personas menos motivadas? Por ese motivo, pues, porque esas personas motivadas trabajan en un ambiente sano, agradable, y las personas desmotivadas trabajan en un ambiente hostil por el trato que tienen justamente algunos supervisores, lógico, no todos, ¿no? Entonces, para ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no basta con conocer de seguridad y salud en el trabajo, uno tiene que tener empatía, tiene que conocer o saber tratar a la gente, ¿no? Reglas de oro, en este caso, para un supervisor SOMA. ¿Cuáles son estas reglas de oro? Ser un supervisor SOMA es una gran responsabilidad esencial en el desarrollo de las empresas, por lo cual se debe saber algunos puntos acerca de cómo ser un supervisor SOMA. Estas son algunas características que debe de tener. Por ejemplo, tiene que tener empatía, lo que yo le estaba indicando, ¿no? Empatía con el equipo y los roles. Con el equipo refiriéndose a los trabajadores, ¿no? Y sus roles asignados. El supervisor de seguridad deberá lograr un funcionamiento y buena comunicación con todo su personal a cargo, motivando a establecer una buena relación laboral y personal, con actitud positiva, ¿no? Entonces ya de antemano se está indicando de que el supervisor debe de crear ese ambiente positivo, ¿no? En donde la gente realmente trabaje motivada, trabaje con gusto, ¿no? Y se crea un ambiente positivo, un ambiente sano. ¿Qué otra función debe tener el supervisor? Una buena visualización, es decir, tener la capacidad para determinar los objetivos deseados, convirtiéndose en un buen líder, creando un equipo de seguridad confiable donde no prevalezca el protagonismo y sí la eficiencia colectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de impulsar un supervisor, ¿no? Evitar que alguien sea la estrella y que todos trabajen en equipo, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo, es muy importante, debe de tener motivación. Es decir, uno de los elementos más importantes del supervisor de la seguridad es la motivación, que tenga en el grupo de elementos a su cargo, invitándolos a todos a que participen con lluvia de ideas, por ejemplo, y sugerencias o acciones que permita para que la seguridad se incremente constantemente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los roles o reglas que tiene que tener el supervisor. Cualquier persona, tampoco podríamos decir, no puede ser supervisor. Si bien es cierto, yo te he dicho que se elige entre los trabajadores, pero ni bien se elige al supervisor SOMA, el empleador tiene que asegurarse las habilidades, sobre todo, y conocimientos adecuados, ¿no? Porque es la persona que prácticamente va a guiar las actividades. Ser supervisor SOMA conlleva una gran responsabilidad, por si acaso, ¿no? Una gran responsabilidad. Yo muchas veces no logro entender cómo hay algunos anuncios o avisos de trabajo donde solicitan, por ejemplo, bachilleres o solicitan personas sin experiencia para ser supervisor soma de un trabajo, ¿no? Entonces, lo cual también es algo de irresponsabilidad por parte del empleador, porque tienen que ver que ese rol del supervisor es clave, es importante para la prevención de los accidentes y la prevención de enfermedades. Diferencia entre jefe de seguridad y líder de seguridad. No son lo mismo. Por ejemplo, ¿qué características tiene el jefe? El jefe lo que hace es supervisar que los trabajadores usen los equipos de protección personal, mientras que el líder lo que hace es motivar el autocuidado de los trabajadores. Motiva, el líder inspira prácticamente. El jefe de seguridad toma fotos de condiciones inseguras y las adjunta en los informes, mientras que el líder gestiona las acciones correctivas. Bueno, yo cuando he sido supervisor en campo, para serles honesto, yo les tomaba fotos a los trabajadores, pero yo les tomaba fotos a los trabajadores bajo un propósito, no era para adjuntarlo a un informe y acusarlos, no. Yo le tomaba unas fotos porque cuando yo armaba, por ejemplo, mis capacitaciones de seguridad, las imágenes que yo colocaba en las diapositivas
eran de los actos y condiciones subestándar de los trabajadores de la empresa. Ahora, a mí una vez me dijeron, ingeniero, pero si, ¿por qué nos tomas a nosotros fotos y no les tomas a las demás contratistas? Porque la pregunta no era tan compleja, la respuesta sí era simple. Porque yo le dije que yo quería que ellos cambien su actitud al verse ellos mismos cómo actúan o al verse ellos mismos en qué condiciones de seguridad están trabajando. Entonces, al ver ellos mismos sus errores, se van a corregir. ¿Qué hago yo? Les dije, mostrándoles a ustedes actitudes subestándares o condiciones subestándares de otros trabajadores de otras empresas. Si lo que quiero es que tú cambies, no que él cambie, porque yo soy responsable de ustedes, le dije, ¿no? Bajo ese fin, se podría decir que yo les tomaba en este caso fotografía, ¿no? ¿Qué más tenemos con respecto al jefe de seguridad? Permite que las empresas vean la seguridad como un gasto. El jefe de seguridad eso es lo que hace. Hace que las personas vean a la seguridad como un gasto. Mientras que el líder de la seguridad demuestra que la seguridad es una inversión. Claro, es una inversión porque mira, ustedes saben hoy en día los accidentes y las enfermedades ocasionan un perjuicio tremendo a una organización, a una empresa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sentimental también, porque el afectado, la persona queda afectada y sus familiares también quedan afectados, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial hay una pérdida tremenda económica. En este caso por pago de indemnizaciones, pago de seguros, retrasos de la producción, etcétera. Entonces, cuando nosotros no vemos a la seguridad como una inversión, sino como un gasto, lo que vamos a hacer en este caso, nunca le vamos a dar la posición relevante o importante que tiene consigo la seguridad, ¿no? Recuerden que yo invierto, por decirlo así, 1.000 soles en capacitar a la gente y me ahorro, no sé, indemnizaciones de 20.000, 30.000 o 40.000 soles o más, ¿no? Entonces, las capacitaciones, por ejemplo, me permiten a mí darle una información adecuada a mi personal para que éste tenga los conocimientos adecuados y pueda evitar las situaciones de siniestralidad. ¿Qué más nos dicen con respecto al jefe de seguridad? Tiene metas para reducir los índices de tasas de frecuencia y severidad. Los índices de frecuencia y severidad, mientras que el líder de seguridad se enfoca en eliminar las causas raíces de los incidentes, ya es diferente. En el caso de los jefes de seguridad, no toleran los actos inseguros, mientras que el líder de la seguridad brinda el feedback positivo para que esas personas, ya no lógico, vuelvan a repetir las cosas negativas, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos realmente es un líder que sepa inspirar, un líder que motive y sobre todo sepa influir en las personas, ¿no? Entonces, él sí es el supervisor SOMA, tiene esa característica o tendría que tener esa característica de inspirar, mejor dicho, a los trabajadores. Estamos acostumbrados a pensar que las estrategias de liderazgo son herramientas exclusivas para los directores de las grandes empresas. La verdad es muy diferente. El liderazgo es la capacidad de, primero, reconocer que algo puede mejorar y, segundo, dirigir una serie de acciones para desarrollar ese cambio. Las herramientas de liderazgo que te presentaré en este video son útiles para dirigir pequeños negocios, tu grupo de amigos, tu relación en pareja, tu comunidad y tu familia. Pero lo más importante para poder concretar todas las metas y sueños que tengas es retomar el control y la dirección de tu propia vida. El liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de elegir hacia dónde quieres llegar. Existe la idea de que los grandes líderes nacen con esas increíbles características. Esto es completamente falso. Los líderes se desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades de liderazgo. Todos nosotros tenemos el potencial de ser líderes. Si bien no tenemos que ser la cabeza de una gran empresa multinacional o de un masivo partido político, al implementar las herramientas de liderazgo, estableceremos mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos, e incluso con nosotros mismos.
Primero que nada, hay que admitir que vivimos en una sociedad en donde pensamos que todos tienen la culpa menos yo. Esta manera de pensar ha infectado nuestra mente y nos ha quitado nuestro sentido de responsabilidad. Para empezar, hay que corregir ese estado mental y retomar la responsabilidad que nos corresponde. Tienes que darte cuenta de que tú eres el único responsable de tu vida. Delante de ti se presentan muchos caminos y tú tienes la responsabilidad de elegir qué camino tomar y recorrerlo. ¿Qué es lo que quiero? Esta sencilla pregunta es la brújula que te indicará el camino que debes seguir, pero tú eres responsable de tomar o no tomar ese primer paso. Entendiendo esto, podemos comenzar con las 5 estrategias de liderazgo. La primera es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esta frase la hemos escuchado incontables veces, pero este concepto resulta especialmente importante en el ámbito del liderazgo. Recuerda que los grandes líderes de la historia han dirigido a sus ejércitos y seguidores en base al ejemplo. Personas como Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela iban al frente de cada batalla, mostrando a sus seguidores cómo actuar. Utilizaban la acción para guiar el camino. De la misma forma, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas a cargo en tu trabajo y quieres incentivarlos a trabajar con mayor entrega, tienes que dirigirlos a través del ejemplo, mostrando tu dedicación y compromiso al trabajo. De esta manera, el líder aclara el camino para el seguidor. La segunda estrategia es saber corregir, es decir, aplaudir en público y corregir en privado. Tienes que estar consciente de que la gente se siente mal al ser expuesta enfrente de un grupo. Claro que como líder vas a tener que corregir una mala acción, pero se debe de hacer de manera correcta y privada. Aplicando esto a la vida real, si tienes problemas con tu pareja, no deberías de exponerlas enfrente de la familia y los amigos. Como un co-líder de la relación, tendrías que ir con tu pareja y explicarle el problema en privado. Trata de solucionarlo entre ustedes e incluso puedes utilizar un método llamado sándwich, en donde le dices algo positivo, luego el problema y acabas con otra nota positiva. Por ejemplo, si alguien en tu oficina llega constantemente tarde, lo buscas en privado y le comentas: estamos muy felices con tus resultados, pero tienes que empezar a llegar a tiempo a la oficina porque requerimos de tu excelente servicio desde temprano. De esta manera, el líder corrige el camino sin crear rupturas. La tercera estrategia es utilizar la persuasión. El arte de persuadir contiene un gran poder, y resulta claro que esta herramienta la puede usar cualquiera para convencer a un grupo de personas a actuar de cierta manera. El año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó al máximo la capacidad de persuasión para convencer a un país de que él era el indicado para dirigirlos, y ante todo pronóstico, logró convertirse en presidente, sin tener experiencia política ni brillantes ideas, solamente utilizando la persuasión. Ojo, no pensemos que Trump es un buen líder solo por ser persuasivo, porque esa es su única fortaleza, lo que lo convierte en un líder muy limitado. La persuasión puede ser desarrollada y utilizada por cualquiera. Si quieres, por ejemplo, persuadir a un cliente de comprar un coche, tienes que acceder a sus emociones y hacerle ver los beneficios que recibirá en el futuro. Tienes que conquistar su corazón e inclinarlo a adquirir el coche de sus sueños. El líder es el que convence al seguidor de recorrer el camino. La cuarta estrategia es la integridad. Un buen líder tiene que generarle confianza a sus seguidores. El liderazgo establece una relación entre líder y seguidor. Esta relación se mantiene intacta si está protegida por un escudo de confianza. Para esto, el líder tiene que recurrir a los valores más elevados del ser humano. Tienes que ser justo, ético y moral. Un buen líder guía a través de estos valores, mostrándole a sus seguidores que su relación se fundamenta en la confianza. Si quieres ser un gran líder, no solo tienes que demostrar tus excelentes capacidades técnicas, sino que aún más importante, tienes que demostrar que diriges a través de excelentes valores humanos. El líder es el responsable de proteger la relación con el seguidor. La quinta estrategia es tener una visión clara del futuro. Esta es la clave del liderazgo. Para que alguien pueda ser un líder, tiene que tener la capacidad de ver el futuro, de imaginar un mejor mañana y tenerlo muy presente en la mente. Solo teniendo esa grandiosa visión, se puede comenzar a construir el camino que lleve ahí. Como líder de un grupo de personas, un equipo de trabajo e incluso de tu propia vida, tienes que construir esa visión del futuro en tu mente. Esa visión tiene que ser específica, medible y relevante.
Tienes que pensar a diario en esa visión y saber que cada acción que tomas construye ese camino. Por ejemplo, si quisieras ser un gran líder para tu grupo de amigos, imagina crear una visión para ellos. Por ejemplo, un viaje en crucero al final del año. Tu visión tiene que ser específica, es decir, que todo tiene que estar claro. Lugar, fechas, tiene que ser medible, costos, personas, etc. Y por último, tiene que ser relevante. Proponlo como el mejor viaje de la vida. Esta visión es solo un ejemplo. Tú puedes adoptar esta metodología como mejor te convenga, en tu trabajo, en tus relaciones o en tu vida. Lo importante es crear y tener clara la visión de un mejor futuro. El líder es el que crea el camino. Estas 5 estrategias de liderazgo te ayudarán a convertirte en un excelente líder. Pero recuerda que estas son 5 herramientas que tendrás que ir desarrollando poco a poco. El crecimiento no viene de la noche a la mañana. Lo importante es saber que cada día estás mejorando y te estás convirtiendo en el mejor líder que puedes ser. Recuerda, 1. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Dirige dando el ejemplo. 2. Saber corregir. Conoce cómo y cuándo aclarar las cosas. 3. Utilizar la persuasión. Convence a las personas de que tu camino vale la pena. 4. Integridad. Construye confianza con tus seguidores. 5. Una visión clara del futuro. Crea el camino en base al objetivo final. Ser un buen líder toma tiempo, pero es posible. Estas 5 herramientas son claves para desarrollar tus capacidades de liderazgo y ser capaz de construir el camino que tú quieres seguir. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. El liderazgo es un tema fascinante. Espero que este video te haya servido de algo. Estamos produciendo más videos para asistirte con tu desarrollo personal. Entonces, muy importante el tema del supervisor SOMA, ¿no? Que tiene que ser como un líder. Una de las características principales de un supervisor SOMA es que tiene que saber corregir. Cuando tú eres un supervisor y tienes a cargo gente, jamás llames la atención al personal en delante de todos, ¿no? Siempre, como se dice, se felicita en público y se corrige en privado, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de persuadir, ¿no? De influir sobre las demás. Acá, ¿qué cosa nos indica el artículo 36 de la ley 29.783? Recuerden que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos habla de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. La norma permite que varias empresas se unan y tengan un solo personal dedicado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esto se podría ser una opción más económica para las micro y pequeñas empresas, ya que unidas podrían conseguir mejores precios y disminuir sobre todo los gastos, ¿no? Entonces, muy importante tener ese punto de vista. Cuya finalidad es esencialmente preventiva con las siguientes funciones. Tenemos en el caso de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. En la identificación y evaluación de riesgos que pueden afectar a la salud del lugar de trabajo, esto se refiere a la gestión de la matriz del I+C. Tenemos que tener en este caso la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo, y esto se refiere a gran medida a los monitoreos de agentes ocupacionales y de las prácticas que pueden afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, los comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas justamente por el empleador. Entonces, es muy importante nosotros que identifiquemos los peligros en nuestros puestos de trabajo y evaluemos el nivel de riesgo. Cuando nosotros realizamos una inspección a un área determinada, trato yo, en este caso, de identificar mediante una observación adecuada cuáles podrían ser, en este caso, los actos subestándares o las condiciones subestándares que podrían llevar a una situación de siniestralidad con los trabajadores, ¿no? Muchas veces los accidentes, recuerden que se presentan porque no hay una supervisión eficiente en el área de trabajo. Como les repito, la ley indica de que todas las actividades de alto riesgo deben de tener a un supervisor en el frente de trabajo, ¿ya? ¿Qué más nos indica la ley? La ley nos indica que, por ejemplo, las inspecciones de trabajo se deben de hacer pues, a las áreas críticas, ¿no? Yo realizo o hago una inspección
para poder identificar aquellos actos inseguros o actos subestándares y aquellas condiciones subestándares también que pudiesen llevar a un accidente a un trabajador, ¿correcto? Cuando evalúo yo el riesgo, yo lo evalúo en base a una severidad y en base a una frecuencia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo frente a la matriz del IPC digo lo siguiente, qué nivel de consecuencia o de severidad puede tener el riesgo de mi actividad? ¿Alto, bajo o medio? ¿O qué nivel, en este caso, de, de frecuencia, o a qué nivel de frecuencia podría originarse este riesgo de mi actividad? ¿Es poco común, es frecuente, es habitual, etcétera? Entonces, al confrontar un nivel de frecuencia con un nivel de consecuencia o severidad, yo trazo una línea imaginaria vertical y una línea imaginaria horizontal en la intersección de ambas líneas, porque cada línea representa un nivel, tanto de consecuencia como de probabilidad, ¿no? Entonces, yo evalúo e indico, o podría indicar, de que el riesgo de esta actividad a la cual yo estoy evaluando es, es medio, es bajo o es alto. Demos un breve repaso a conceptos básicos de seguridad industrial. Iniciaremos con los conceptos de peligro y riesgo. Peligro, según las OSAS 18001, se define como una fuente, situación o acto con potencial de daño, y por daño entendemos lesión o enfermedad. En conclusión, peligro es algo que puede causar daño. Riesgo, a su vez, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. En resumen, riesgo se obtiene de evaluar tres variables: probabilidad de exposición y severidad o consecuencia. Asimismo, los niveles de riesgo se evalúan desde alto, moderado, a bajo. Ahora que hemos visto los conceptos, analicemos sus diferencias. Los peligros se identifican. Los riesgos se evalúan. Ejemplificando lo anterior, si manejamos una sustancia química la cual es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. Dependiendo de la sustancia química que manejemos, tendrá un nivel de riesgo. Por ejemplo, en gasolina, el riesgo es alto. Mientras que en diésel, el riesgo de inflamabilidad es bajo. Otro ejemplo puede ser, si se realiza un trabajo por arriba de 1.80 metros, el peligro se identifica como trabajo en alturas. El riesgo de trabajo en alturas se puede evaluar como riesgo alto, si en la evaluación del riesgo se observan condiciones inseguras, no se detectan barreras y no hay implementados controles administrativos. Por el contrario, la evaluación del riesgo puede bajar a moderado si se observan condiciones seguras para la ejecución del trabajo, si hay claridad en las barreras, por ejemplo, delimitando el área de trabajo, restringiendo el paso a los peatones, si hay controles administrativos implementados y funcionando, como pueden ser permisos de trabajo. Otro ejemplo de una barrera puede ser que el personal porta su equipo de protección personal adecuado. Otra de las funciones, por ejemplo, que tiene el supervisor SOMA es el asesoramiento. ¿Qué significa el asesoramiento? Significa sobre la planificación y la organización del trabajo, ¿no? Incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, sobre las sustancias utilizadas justamente en el trabajo. Un supervisor es como un asesor. Por eso los supervisores también deben estar bien capacitados. Como repito, el supervisor SOMA es elegido entre los trabajadores. El requisito es que sea mayor de edad, pertenezca a la empresa y lógico que conozca de seguridad, pero no es un requisito indispensable, porque si eligen a una persona que no conoce mucho de seguridad, el empleador tiene la necesidad de capacitarlo, ¿ya? Instruirlo, entonces es muy importante eso. Entonces, una de las funciones de este supervisor es asesorar. También tenemos a otra función que es la participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y evaluaciones de nuevos equipos en relación, lógico, con la salud, ¿no?
porque recuerden de que nosotros en el frente de trabajo no solamente nos podemos enfermar, perdón, no solamente nos podemos accidentar, sino también que nos podemos enfermar, ¿no? Y las enfermedades están prácticamente al acecho en los puestos de trabajo como consecuencia de una exposición que nosotros hacemos a los agentes físicos como el ruido, por ejemplo, las vibraciones, la iluminación, agentes químicos como los polvos, los gases, los humos metálicos, las sustancias químicas, agentes disergonómicos como las malas posturas, los movimientos repetitivos, los sobreesfuerzos, agentes biológicos también, ¿no? Por ejemplo, las plagas, los virus, los hongos, y agentes psicosociales como es el estrés, ¿no? Todo eso nos puede enfermar, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros vamos al trabajo a ganarnos la vida, pero no vamos pues a ganar la vida como consecuencia pues de exponer mi salud, incluso hasta mi propia vida, ¿no? Porque recuerden que nosotros, como trabajadores, cumplimos un horario y cumplimos una permanencia en el trabajo. Luego tenemos que retirarnos a nuestras casas porque nuestras familias nos esperan, ¿no? Pero nuestras familias no esperan que nosotros nos accidentemos, ni mucho menos nos enfermemos. Pero eso, por eso siempre digo de que lo que desencadena un accidente es prácticamente la decisión, la actitud de la persona, más allá de que si existe o no un supervisor en el frente de trabajo, porque al final las personas que eligen hacerlo de esta o de otra manera son los propios trabajadores, pues. Otra función del supervisor SOMA es el asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual como los EPPs o colectiva. Tenemos también otra función del supervisor SOMA que es la vigilancia de la salud. ¿Qué significa eso? Que el supervisor también tiene que vigilar la salud de los trabajadores en relación al trabajo, ¿no? Dependiendo de las características lógicas del trabajo, es que tú te puedes exponer a los agentes anteriormente mencionados, ¿no? Cuando yo me expongo, por ejemplo, mucho al ruido, yo con el tiempo puedo sufrir de una hipoacusia. La hipoacusia o la mayoría de enfermedades profesionales que nosotros adquirimos en el trabajo, mayormente son crónicas. ¿Qué significa que son crónicas? Que aparecen con el paso del tiempo, no se manifiestan de la noche a la mañana. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y el supervisor tiene que realizar la vigilancia de la salud. Por ejemplo, si un supervisor observa que su gente, su trabajador, está sin mascarilla o está sin respirador en un ambiente donde realmente hay agentes contaminantes o materiales particulares suspendidos, debe de paralizar la actividad y en este caso exigir al trabajador que utilice los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Para evitar adquirir algún tipo de enfermedad, en este caso respiratoria, como es la silicosis. La silicosis, como la hipoacusia, son enfermedades irreversibles. ¿Qué significa irreversibles? Que para esas enfermedades ya no hay un tratamiento para que tú vuelvas a escuchar normal o para que tus pulmones se limpien. El tratamiento es para evitar que la enfermedad siga progresando, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otra función también del supervisor, en este caso SOMA? Dice, tiene que realizar el fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Es decir, el puesto de trabajo debe de adecuarse a las características del trabajador. No todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, esas características del trabajador, tanto físicas como también psicológicas, ¿no? No el trabajador al trabajo, sino el trabajo debe ser diseñado para el trabajador, ¿no? También tenemos con el tema de la organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia, ¿no? Sabemos que cuando nosotros realizamos actividades, sobre todo si son de alto riesgo, corremos con la probabilidad, por ejemplo, de sufrir un accidente y es necesario ahí aplicar los primeros auxilios, ¿no? Entonces, la organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia debe ser también prioridad del supervisor, ¿no? En una situación de urgencia, el tiempo también prima, ¿no? Al igual que una situación de emergencia. ¿Cuál es la situación, cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? En que la urgencia, por ejemplo, la situación no involucra la vida y la salud de las personas. En cambio, en una emergencia sí involucra la vida y la salud de las personas, ¿no?
También es importante, en este caso, la asistencia en pro de la adopción de las medidas de rehabilitación, en este caso profesional, que se puedan dar. Todo accidente o toda enfermedad trae como consecuencia, pues, que las personas queden fuera de sus actividades por descansos médicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando esas personas quieren reinsertarse de nuevo a su vida laboral, tienen que hacerlo en base a una programación de rehabilitación y control médico, donde aseguren de que su salud o su estado se encuentra en condiciones en donde esa persona pueda regresar, ¿no? Al trabajo. Con respecto a la colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. Es decir, el supervisor FOMA debe hacer esa orientación, ¿no? De información, en este caso, sobre estos temas que son relevantes, porque recuerden de que la mayoría de los accidentes que se presentan en las empresas son porque el trabajador desconoce, ¿ya? Desconoce. Entonces es un derecho capacitar a la gente para mandarlos a los frentes de trabajo, asegurando de que ellos, por ejemplo, entiendan los procedimientos, identifiquen sus peligros y evalúen sus riesgos de sus propias actividades. Y sobre todo con respecto a la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. ¿Por qué será importante involucrar y hacer participar al trabajador en una investigación de accidentes de trabajo? Imagínense, cuando ocurre un accidente, el trabajador es testigo de lo que sucedió. El trabajador conoce el proceso. El trabajador conoce cuáles son los peligros y riesgos, incluso mucho más que el supervisor. Entonces, cuando el supervisor SOMA realiza una investigación, por ejemplo, de un incidente o un accidente, siempre debe verse apoyado por el trabajador, ¿no? Ahora, es una ya situación de un paradigma que tiene el trabajador de tampoco querer colaborar, ¿no? Porque muchas veces esta persona piensa que lo van a votar, ¿no? Si yo cuento la verdad, me van a votar. O de repente en la empresa ya se ha hecho un antecedente negativo que cuando se ha presentado algún tipo de accidentes, lo que han hecho así es retirar al trabajador, ¿no? Entonces, toda finalidad de investigación de accidentes no debe evitar, en este caso, señalar culpables, ¿no? Como dice la regla, ¿no? Siempre es importante hallar la causa raíz, controlarlo y evitar que eso se vuelva a repetir justamente en el futuro. Una frase muy importante en el tema de planificación de la prevención de Abraham Lincoln dice, en tema de planificación, si tengo 4 horas para cortar un árbol, gastaría al menos 3 horas afilando el hacha. Miren, imagínense eso, ¿no? Entonces, la planificación es un punto importante donde radica la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr, ¿no? El supervisor SOMA debe de planificar las actividades que se desean desarrollar a lo largo del año, ¿no? ¿Qué capacitaciones vamos a tener? ¿Qué simulacros? ¿Qué tipo de protección personal necesitamos? Una buena planificación lo que hace es justamente lograr reducir costos, incrementar la productividad y sobre todo que el sistema de gestión esté al servicio de los trabajadores y que los trabajadores estén al servicio de la gestión del sistema de gestión, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, la planificación es la primera etapa de toda implementación de cualquier gestión. Observemos acá. Es la primera parte del sistema de gestión basado en el ciclo de mejora continua, ¿no? O más conocido como PHDA, ¿no? Como ya lo habíamos indicado, consta de 4 etapas. En la etapa, por ejemplo, de la planificación, acá lo que realizamos son las políticas de seguridad. Una política viene a ser un compromiso que tiene el empleador hacia el trabajador. ¿Qué otra característica tiene que tener una política? Tiene que tener una política, tiene que ser concisa, tiene que ser clara, entendible para que el trabajador lo pueda leer y lo pueda comprender.
tiene que haber objetivos de seguridad en las empresas, tiene que haber un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de seguridad y salud en el trabajo es como un documento donde te indica las reglas de juego que tú vas a tener que cumplir dentro de la organización, ¿no? Ahí están todos los estándares. Por eso, el reglamento se entrega cuando en una empresa hay de 20 a más trabajadores y se entrega con una orden de cargo. Significa que yo te doy el reglamento de seguridad y tú me firmas un documento donde me estás indicando que estás recibiendo el reglamento de seguridad. Cosa que cuando venga una fiscalización, y me indique, señor, si podía darme los cargos de los trabajadores a quienes les ha dado el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En la etapa de planificación también realizamos el IPRC, el mapa de riesgos, es decir, realizamos el mapeo de todas las actividades de la empresa, evaluamos sus riesgos y aplicamos los controles necesarios y realizamos un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos viene a ser una representación gráfica de un área determinada. Los mapas de riesgos varían de acuerdo al lugar, ¿no? No es lo mismo un mapa de riesgos para un comedor con un mapa de riesgos de repente para un taller de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que la política de seguridad y salud en el trabajo, el IPRC y el mapa de riesgos son documentos que deben de ser visibles, es decir, colocarse a vista y paciencia de todo el mundo. Eso lo menos en la fiscalización se da, ¿no? Tú puedes tener tu política, puedes tener tu IPRC, o puedes tener tu mapa de riesgo, pero si es que no se encuentra en un lugar visible donde todo el mundo lo pueda leer, ya estás en falta. Luego de la etapa de planificación, tenemos la etapa de ejecución o el hacer. Aquí vamos a realizar actividades preventivas, vamos a realizar los controles operacionales, vamos a realizar los procedimientos de trabajo, vamos a realizar la comunicación y participación en este caso, y vamos a realizar los planes de emergencia y contingencia, ¿no? Que yo mayormente le llamo plan B, porque el plan A es el que previene y el plan B es el que mitiga la severidad de las consecuencias. Luego entro a una etapa de verificación. ¿Y qué es lo que voy a verificar? Lo que he ejecutado pues en la etapa anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que son las famosas inspecciones, las famosas auditorías que se dan, los famosos monitoreos ocupacionales y las famosas investigaciones de accidentes, ¿no? Para finalmente concluir en una revisión por la dirección y actuar. Lo que debemos de una u otra forma ajustar o mejorar, lo regresamos de nuevo al ciclo, ¿no? Y empieza igual con la primera etapa, segunda, tercera y cuarta. Por eso se llama ciclo de mejora continua. Esencia de la planificación. Los planes se deben de utilizar a tiempo y dan oportunidades. Se debe de aprovechar en este caso las fortalezas, se deben de prevenir el efecto de las debilidades y ayuda también a anticiparse al efecto de las amenazas, ¿no? Que pueden de una u otra forma también desencadenar las situaciones de siniestralidad. En el artículo 37 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de la elaboración de una línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos indican, para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener en este caso una evaluación de diagnóstico de línea base. ¿Qué cosa es eso? Eso viene a ser un diagnóstico situacional de la empresa de qué tanto estamos nosotros cumpliendo la normativa y qué tanta cultura puede haber en una organización con respecto a la seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos todos los que son los procesos lógicos y por etapas del ciclo de mejora continua, la gestión y administración de los peligros y de los riesgos, el control de los mismos, la gestión del cambio con acciones preventivas, correctivas y mejora continua, la seguridad y condiciones y acciones seguras y la mitigación de los accidentes de trabajo, la salud, el bienestar, la disminución del ausentismo,
la mitigación de la incidencia de las enfermedades laborales y el entorno laboral seguro y saludable, la mejor calidad de vida y mayor productividad, ¿no? Entonces, para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza una evaluación inicial de estudio de línea base como diagnóstico del estado de salud y seguridad en el trabajo. Esto fue tomado en este caso de las directrices, en este caso de las normas internacionales, y este artículo fue reglamentado en el artículo 77 del Decreto Supremo 005. Este es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuando lo comparemos, en este caso, con las normativas internacionales, vemos que fue tomado casi sin cambiarle nada. Para hacer esta línea de base, se debe de involucrar, por ejemplo, al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto es necesario que estos ya estén informados antes de realizar el diagnóstico, y el modelo para dejar registros de esta actividad fue establecida en la resolución ministerial 050-2013. Esta resolución ministerial 050-2013 nos habla justamente de la documentación que deben de tener las empresas no MITES con respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, si tú eres una empresa no MITE y quieres implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que tienes que hacer es revisar la documentación, en este caso, guía, ¿no?, que hay en esta resolución ministerial. En el artículo 37, que nos habla de la elaboración de la línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos indica los resultados obtenidos son comparados con los establecidos en esta ley y otros dispositivos legales pertinentes. Es decir, comprender a todas las normas nacionales, generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas internacionales ratificadas, y también incluyen las disposiciones en materias acordadas, lógico, por negociación colectiva, de ser el caso, ¿no? Entonces, el estudio de línea base es importante porque nos permite trazar y ver el diagnóstico situacional de la empresa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Tomamos un break o un receso de 10 minutos y regresamos, por favor. Bueno, continuando con el artículo 37 de la Ley 29783 y la elaboración de la línea base en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos indican lo siguiente: y sirve de base, este estudio de línea base sirve de base para planificar la línea de base, y nos dice
¿Dónde estamos inicialmente en cuanto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización? En esta o en esta información nos toca hacer el primer plan anual de seguridad y salud en el trabajo, más conocido como PAS, a fin de subsanar las falencias identificadas. Por lo tanto, si en la línea de base encontramos 30 incumplimientos, nuestro PAS debe de tener al menos 30 actividades, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También nos indican que es importante aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua, es decir, la línea de base se hace una sola vez, pero se debe de revisar periódicamente para evaluar el avance en la subsanación, por ejemplo, de falencias y mejora en las fortalezas del sistema de gestión, como es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe hacer un informe trimestral. Lo recomendable es que la línea de base se revise cada 3 meses. En el caso de la evaluación, es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Para evidenciar esto, se puede, por ejemplo, colocar en la intranet de la empresa o publicar en el periódico Mural o enviar a todos por correo electrónico o entregar también a todos de forma impresa, ¿no? Cuando nos hablan, por ejemplo, en este caso, de la planificación del sistema de gestión, la planificación, el desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace es permitir a la empresa cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales y los acuerdos convencionales y otras derivadas también de las prácticas preventivas. Es por eso que acá es importante que la línea de base se identifique el grado de cumplimiento de las leyes y otros requisitos legales. Ustedes saben de que no todas las empresas tienen el mismo grado de incumplimiento. Hay empresas que tienen un grado de cumplimiento del 100% porque realmente hay una cultura organizacional, o hay empresas que tienen el grado de cumplimiento del 50%, del 40%, del 30%, dependiendo, lógico, el compromiso que tenga la gerencia con respecto al tema de preventivo, ¿no? Es importante también mejorar el desempeño laboral en forma segura. La seguridad debe ir de la productividad, que van de la mano. Siempre la empresa desea producir más cantidad y en menor tiempo, pero debe hacerse sin poner en peligro al trabajador, ¿no? El tema de la producción con la seguridad. Siempre va a haber una rivalidad porque los de producción se quejan que los de seguridad les paralizan las actividades y los de seguridad se quejan que los de producción son muy imprudentes a la hora de hacer actividades. Entonces esto debe ir a la mano. Si bien es cierto, las empresas lo que necesitan es producir, como se dice, para poder vender más, pero tienen que hacerlo lógico a la par con el tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo también es importante mantener los procesos productivos o de servicio de manera que sean seguros y sean saludables. En la línea de base se identifican cuáles son los puntos críticos de los procesos con el fin lógico de implementar medidas de control. En cuanto al artículo 39, que nos habla de los objetivos de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos de la planificación se centran justamente en el logro de los resultados específicos. Por eso los objetivos deben ser acordes con el giro de negocio, es decir, con el tipo de empresa, principales peligros y tamaño de la empresa. No es lo mismo, por ejemplo, gestionar la seguridad para una empresa de 20 trabajadores que gestionar para una empresa de 100, de 200 o 500 trabajadores, ¿ya? Estos objetivos deben ser realistas y deben ser posibles de aplicar en la empresa. Por eso se deben ser medibles y tener metas razonables, es decir, metas que nosotros podamos alcanzar, ¿no? Es decir, imagínate tú si estás ahorrando para comprar un auto, pero lógico, tú estás ahorrando para comprar un auto que esté dentro de las posibilidades de solventar económicamente en base a tu sueldo. Tú no te vas a poner, por ejemplo, una meta de comprar
un auto de alta gama, ¿no? Por decirlo así, un Ferrari, un Lamborghini. ¿Por qué? Porque sabes que con lo que tú percibes de tu sueldo va a ser imposible que tú lo compres, ¿no? Igual también tenemos acá en el sistema de gestión. Además, no se pueden colocar como objetivos cosas como cero accidentes, puestos que aunque es puesto que aunque es un ideal, en la práctica no es alcanzable, ¿no? Y la gestión de los riesgos comprende, por ejemplo, comprende en este caso las medidas de identificación, de prevención y control, ¿no? Estos evidencian o se evidencian a través de la matriz del IPRC, por ejemplo, ¿no? También tenemos con respecto a la mejora continua de los procesos. Este principio debe de aplicar a todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siempre se debe apuntar a optimizar los procesos y a tener mejores resultados, y la gestión del cambio cada vez que se desea hacer una modificación en los procesos operativos. Por ejemplo, tenemos el de reemplazar una máquina por otra, o en los procesos administrativos, por ejemplo, modificar los horarios o turnos de trabajo, ¿no? Y se debe hacer una identificación de los potenciales peligros y evaluación de los nuevos peligros, ¿no? Entonces, la preparación y respuesta a situaciones realmente de emergencia, ¿no? Con respecto a la mejora continua de los procesos. Ahora, con respecto a las adquisiciones, por ejemplo, antes de comprar elementos clave de los procesos productivos, tales como maquinarias, por ejemplo, o insumos, es necesario establecer los criterios de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, que la maquinaria tenga un manual y señales de seguridad en español, ¿no? O que los insumos traigan hojas de datos de seguridad o MSDS. En cuestiones de contrataciones, por ejemplo, en los contratos de servicios se deben de colocar cláusulas para presionar al contratista sobre el cumplimiento de las normativas de seguridad vigente y las medidas de seguridad de la empresa contratante, ¿no? Esto me hace recordar mucho cuando estuve en una empresa, a las contratistas, en la mina, por ejemplo, en donde entran las minas, en la mina, en algunas minas, les ponen penalidades, por ejemplo, a las contratistas cuando éstas tienden a tener muchos accidentes o muchas desviaciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ellos tratan de no tener el, el menor mínimo posible de errores para que puedan de una u otra forma suscitarse los incidentes o accidentes, ¿no? Porque saben que están siendo fiscalizados, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al nivel de participación de los trabajadores y su capacitación, se debe de involucrar, por ejemplo, al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la formulación de objetivos de seguridad y salud en el trabajo de la propia empresa, ¿correcto? Entonces, el tema de la participación de los trabajadores y su capacitación es un derecho más que todo que tiene el trabajador con respecto de adquirir nuevos conocimientos, informaciones relevantes para poder identificar los peligros y evitar situaciones de siniestralidad que puedan comprometer su vida y su salud. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos.
Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Ya tenía 3 semanas ya, pues. ¿Qué me tapó? Le digo. A ver si tiene gas o no tiene gas. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. El motor, me da policía, pues. Lo jalaba. ¿Qué coche no, bonito? Sí, ¿por qué lo jala? ¿No consigue la tarjeta? Pues le digo. No, pero la chamba nosotros miramos. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, asumiendo personalmente tal actividad.
designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el caso, por ejemplo, del programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es un programa de seguridad y salud en el trabajo? Según la definición del Decreto Supremo 005-2005, que es el reglamento lógico de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, un programa de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, que establece el servicio o que establece la empresa para ejecutarse a lo largo de un año. A la pregunta, ¿quién aprueba este programa de seguridad y salud en el trabajo? Según el artículo 42 del reglamento de la ley, la aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cada cuánto tiempo se revisa, por ejemplo, y se aprueba? Según el artículo 42 también del reglamento de la ley, se aprueba una vez al año, pero los avances se revisan de manera
mensual, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Dando una aclaración, ¿cuál es el nombre tenemos acá? Acá tenemos la palabra PAS, que significa Programa Anual de Actividades de Seguridad. También tenemos la palabra PAS, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tenemos la palabra PAS, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. En minería, por ejemplo, e hidrocarburos, se conoce, se conoce en este caso como PAS, a este PAS de acá que yo estoy señalando, se conoce como a este PAS como Programa Anual de Actividades de Seguridad, porque así lo llama justamente el Decreto Supremo 043 del año 2007, pero el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, el Decreto Supremo 042-2007 es el reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos, pero en el caso del Decreto Supremo 005 del reglamento de la ley, lo llama, en este caso, lo llama como PAS, ¿no? Como PAS acá como Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, en la Resolución Ministerial 050 del año 2013, lo llaman PAS, en este caso, al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y dice que el plan, que es un documento con la descripción de las actividades, contiene un programa o un cronograma de actividades, ¿no? Contenido, por ejemplo, del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué debe de contener, por ejemplo, un plan de seguridad y salud en el trabajo? Según el anexo 3 de la Resolución Ministerial 050 del año 2013 TR, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un conjunto de programas, ¿no? Como, por ejemplo, el programa de seguridad y salud en el trabajo, tenemos el programa de capacitaciones y entrenamiento, tenemos la programación anual de servicios de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Contenido de un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que tiene que contener un programa de seguridad y salud en el trabajo? Según el anexo 3 también de la resolución ministerial 050, debe de contener actividades, debe de contener detalles, debe de contener responsables, debe de contener recursos y debe de contener plazos de ejecución, ¿no? Entonces, muy importante. Con respecto a la formación de los trabajadores, errores en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los errores, por ejemplo, es la duración inadecuada, ¿no? Si tú, por ejemplo, capacitas con una duración inadecuada de un tema, es lógico que la gente, ¿qué cosa? Se va a aburrir. Escasa o nula planificación también. Una escasa utilidad práctica. Un poco motivador. Actividades aisladas y enfrentadas a los intereses también de otras unidades, etcétera. Entonces, las capacitaciones significan transmitir información a las personas, información relevante que puedan de una u otra forma servirles en su frente de trabajo. Muchos actos inseguros se deben a la falta de conocimiento, ¿no? Claro, cuando tú no capacitas al personal, el personal tiende a cometer muchos errores, ¿no? No es que el personal se quiera hacer daño o quiera lastimar, pues simplemente no lo capacitaron de forma adecuada y como consecuencia de eso, pues, tomaron decisiones, erróneas. Con respecto al proceso básico de la capacitación, en primer lugar, para que pueda haber un programa, un buen programa de capacitación, tiene que haber una necesidad detectada, ¿no? Tiene que haber una necesidad detectada. Luego tenemos que fijar los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Debemos de escoger un tema y una técnica, debemos de realizar una evaluación y realizar, lógico, una retroalimentación. Entonces, muy importante con respecto a estos procesos básicos de capacitación porque permiten transmitir información relevante para la ejecución de las actividades. Esta es la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, ¿ya? ¿Qué cosa nos dice la pirámide? La forma como aprende la gente, ¿verdad? La gente para una capacitación tiene que tener lógico, o tiene que estar concentrado, ¿no? En lo que está escuchando.
Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, aprendemos solamente un 5%. Cuando nosotros leemos, aprendemos un 10%. Cuando nosotros vemos, aprendemos un 20%. Cuando vemos y escuchamos, aprendemos un 30%. Decidir y cuando decidimos y discutimos, aprendemos en este caso un 50%. Cuando hacemos, aprendemos un 75%. Y cuando decimos y hacemos, aprendemos un 90%. En otras palabras, si tú quieres dominar o aprender algo, enseña, ¿no? Por ejemplo, en mi caso mío, yo soy capacitador. Yo mientras enseño a otras personas, también estoy aprendiendo, porque estoy enseñando, estoy acá, mira, estoy casi en el 90% del aprendizaje, ¿no? Por eso de repente se me hace más fácil a mí recordar los temas, ¿no? Y ese es el principal motor de todo consultor o todo capacitador. ¿Qué más nos indica en este caso en el artículo 27 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Dice, el empleador define los requisitos de competencias necesarios para cada puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Las competencias vienen a ser las características de ese puesto de trabajo, ¿no? La competencia no ha sido definida ni por la ley ni por el reglamento, pero tomando como referencia, según la norma, en este caso OSA 18001, que ya desapareció, y las prácticas de gestión de recursos humanos, la competencia para un puesto de trabajo se define a través de 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos para ser competitivo en un puesto de trabajo? La educación, la formación, la experiencia y habilidades. Y esto comúnmente es manejado a través de un perfil de puesto de trabajo o perfil de cargo, ¿no? Entonces las personas deben de reunir las características necesarias para poder desempeñar sus actividades, ¿no? Tú no puedes mandar, por ejemplo, a realizar una actividad a una persona que no cumple el perfil, porque de lo contrario, pues hay una alta probabilidad de que esta persona se pueda accidentar, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más nos indican acá? En el caso de la educación, de la formación, experiencia y habilidades. En la educación se refiere a los títulos académicos, ¿no? Secundaria completa, técnico, bachiller o profesional. En la formación se refiere a los estudios complementarios, como cursos, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados. Con respecto a la experiencia, se refiere al tiempo mínimo que debe de haber ejercido la labor, ¿no? Meses o años. Y con respecto, en este caso, a las habilidades, se refiere en este caso, a las destrezas físicas, a las destrezas intelectuales o técnicas. Por ejemplo, el buen estado físico, la creatividad de la persona, la alta capacidad de análisis y la fluidez verbal, ¿no? Recuerda que en el trabajo, el trabajador es una persona que conoce mucho, que tiene mucha experiencia con el tema de la actividad, pero principalmente tiene una deficiencia, una debilidad, que es la poca comunicación, tiene vergüenza al hablar, ¿no? Ejemplo de perfil de cargo. Vamos a suponer, por ejemplo, un perfil de cargo. Y ojo que el supervisor SOMA debe ser bien observador para poder darse cuenta si esa persona es apta o no para el trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cargador, de un montacarguista, la educación, tiene que tener una educación, es decir, técnico en operación de maquinaria pesada, ¿correcto? Tiene que tener una formación, manejo de montacargas dual, ¿no? De acuerdo a las normas OSHA, CFR 29, de la sección 1910.78. 3, tácticas de manejo defensivo. Tiene que conocer lo que es manipulación segura de GLP. La experiencia laboral mínimo de un año en puestos similares y las habilidades debe ser dinámico, juicioso, atención al detalle, sentido de urgencia, motricidad fina, velocidad de reacción, interpretación de signos y símbolos, alta concentración y precisión vasomotora. Entonces, este es un perfil, por ejemplo, para el puesto de trabajo de montacarguista, ¿no? ¿Qué más nos indica en el artículo 27? Dice, y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativas a la seguridad y salud
en el trabajo, ¿no? Esto se hace a través del perfil de cargo, debiendo establecer programas de capacitación de carácter teórico y entrenamiento de carácter práctico, ¿no? Como parte de la jornada laboral para que se logren y mantengan las competencias establecidas. Se puede contratar a alguien que tenga la educación, la que tenga la experiencia y habilidades requeridas, pero que no tenga la formación específica y sea la empresa la que suministre dicha información, ¿no? ¿Qué me indica el artículo 29, por ejemplo, del Decreto Supremo 005, es decir, del reglamento de la ley? Los programas de capacitación deben hacerse extensivo a todos los trabajadores, incluso a los gerentes, a los practicantes, personal de medio tiempo, destacados en campo o a todos, atendiendo, lógico, de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. Es decir, los temas de las capacitaciones deben estar asociados a los peligros de las actividades que se ejecutan. Por ejemplo, para el caso que mencionamos del montacarguista, las capacitaciones deben estar relacionadas, lógico, con el uso del montacarga, ¿no? Sobre todo también nos indica ser impartidas por profesionales competentes. ¿Qué significa un profesional competente? Un profesional que ha acreditado, lógico, experiencia, ¿no? En este caso ser impartidas por profesional competentes. Ni la ley ni el reglamento ha definido dicha característica o competencia, ¿no? Pero se asumirá se asumirá la que especifica el reglamento de los servicios de seguridad y salud en el trabajo con experiencia lógico en la materia. También nos indica el artículo 49 del reglamento de la ley ofrecer cuando procesa una información inicial. Es decir, cuando la persona contratada no esté familiarizado del todo con la labor que procede, por ejemplo, un montacarguista que tiene experiencia usando montacargas a gasolina, pero en la empresa el montacargas funciona con GLP. Es muy similar, pero tiene sus particularidades y peligros diferentes. Cuando el trabajador viene de hacer, por ejemplo, lo mismo en condiciones iguales o muy parecidas, no procede. Por ejemplo, el mismo montacarguista va a manejar el mismo equipo bajo las mismas circunstancias, pero en otra sede. Y cursos de actualizaciones a intervalos adecuados, por ejemplo, ¿no? La empresa define basado en criterios técnicos y cada cuánto vuelve a dictar las capacitaciones. Y para el ejemplo de los montacarguistas, así como se renueva el brevete de conducir, se debería hacer una capacitación prácticamente de renovación de la autorización para el uso del montacarga, ¿no? Entonces, muy importante. También es importante y nos indica en este artículo 29 ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. Esto no quiere decir que se deben de hacer exámenes a los trabajadores, sino que los trabajadores sean los que evalúen las capacitaciones dictadas, ¿no? Es importante. Es por eso que, por ejemplo, cuando viene un instructor o un capacitador, ese instructor, ese capacitador, de acuerdo a ley, debe ser evaluado. Entonces, este es un ejemplo de un formato que nos indican. Este es un ejemplo de un formato, como se indica, que esto no quiere decir que se deben de hacer exámenes en los trabajadores, sino que los trabajadores sean los que evalúen a las capacitaciones dictadas, ¿no? Este es un ejemplo de un formato para evaluar el grado de comprensión y la utilidad que se da de una u otra forma a las capacitaciones, ¿no? También de acuerdo al artículo 46 que nos habla de las disposiciones del mejoramiento continuo, los resultados de las actividades de la identificación tanto de los peligros y evaluación del riesgo, que es el IPER, debe actualizarse al menos una vez al año o cada vez que haya, por ejemplo,
cambios en la metodología, en el sistema de trabajo y tecnología, en los cambios de la legislación aplicables, en los incidentes, accidentes, enfermedades y emergencias asociadas a los peligros no identificados. Se requiere un nuevo material, por ejemplo, de, se contrata un nuevo servicio que implique actividades en las instalaciones, que se ejecute un proyecto o que se observe o que no sean considerados los peligros en procesos o actividades preventivas realmente evaluadas, ¿no? Identificación de los peligros. En esta etapa, ¿qué es lo que implica? Materiales, implica sistemas, procesos, plantas que puedan producir dichas consecuencias. Identificar consecuencias, en este caso, indeseables, o identificar las características de implementación de controles eficaces de acuerdo a la jerarquía de los controles, ¿no? Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, realizamos una observación al lugar de los hechos para poder de una u otra forma ubicar los peligros. Las observaciones es el fundamento en la identificación de los peligros. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que puedan indicarme dónde está el conejo? A ver, de acuerdo a la observación que ustedes puedan hacer, ¿dónde estará el conejo? Estamos hablando de observar. Recuerda que observar implica no solamente utilizar el sentido de la vista, sino también procesos cognitivos como concentración y memoria. Nosotros necesitamos observar para poder identificar justamente estos peligros. Pueden utilizar su, su, su micrófono, por favor, para indicarme. Gustavo Ignacio me dice Carvajal, ¿el volumen está bajo o es problema de mi equipo? En No el sé qué dirá, cuerno ¿la del mayoría me escucha elefante, bien? en el colmillo del Muy elefante. bien, en el colmillo del elefante, observemos aquí. Acá está el conejo, ¿no es cierto? Entonces todos estos puntos son puntos distractores, como ustedes verán. Nosotros llegamos a un área específica, debemos de observar esa área específica. ¿Qué es lo que vamos a observar en esa área específica? Los actos de las personas y las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Que pudiesen llevar a un accidente. Entradas para la identificación continua, que deben ser, en este caso, proactivas y reactivas. ¿Qué significa proactividad? Observaciones planeadas, en este caso, observaciones planeadas, análisis de tareas, inspecciones planeadas, observación y reporte de peligros, entre otros. ¿Qué significa la identificación continua reactiva? Significa la investigación y análisis de accidentes e incidentes, ¿no? Recuerda que en las empresas tenemos muchos controles. Los controles que previenen o evitan y los controles que son reactivos o mitigan la situación. Se deben de tomar algunas consideraciones, por ejemplo, importantes, ¿no? Como en este caso es el enfoque de género. Se debe de considerar actividades rutinarias y no rutinarias también. Se debe de incluir situaciones anormales y también situaciones de emergencias. Se debe de mantenerlo también actualizado, muy importante. Con respecto a las recomendaciones que nos indican, es importante involucrar al comité o al supervisor, realizar un énfasis en los cargos operativos, consultar a los más antiguos, hacer grupos para lluvia de ideas también, asesorarse de especialistas, médicos ocupacionales, ergónomos, psicólogos ocupacionales, higienistas, industriales.
Principio de la prevención de accidentes en este caso. Dado que los trabajadores son la principal fuente de accidentes, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar justamente sus lesiones? La solución no es colocar controles en las máquinas, equipos, instalaciones y demás fuentes de peligros. La solución tampoco está en castigar al trabajador por cada acto inseguro que pueda realizar. La solución tampoco es darle los más EPPs. La solución tampoco es supervisarlos de tal forma que no tengan espacios para los actos inseguros. Entonces, ¿qué hacemos? El primer trabajador con el cual se debe de comenzar es con el gerente. Miren, ¿por qué con el gerente? Porque si la cabeza de una organización, de una empresa, no está comprometida, créeme que no va a funcionar. De lo contrario, todo el sistema será en vano. Es lógico, pues. El primer comprometido con la seguridad en tu empresa debe ser tu gerente, porque tu gerente es el que facilita los recursos. Si el gerente de seguridad no está comprometido o no cree en la seguridad, pues simplemente, como dice acá, todo el sistema será en vano. Por ejemplo, dice, si los obreros no fueran tan codiciosos, que su sed de dinero fácil no les impelerie a trabajar en las peores condiciones, no habría accidentes y punto, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, esto es veneno y si alguna vez se derrama, el jefe le dice, diremos que es una fuente, que fue un accidente. Y si muere alguien, que fue un lamentable accidente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si el gerente, si la cabeza de una organización, de una empresa, no está comprometido con los temas de seguridad, simplemente no va a funcionar nada. Bueno, también se los digo por experiencia, porque yo he tenido la mala experiencia, lamentablemente, y a la vez la buena, de trabajar en empresas en donde la contratación del supervisor era solamente por un tema de cumplimiento, ¿no? Más no era por un tema de convicción, que realmente quiera cuidar a su gente. Entonces, si el gerente no se concientiza o no se compromete, todo lo que tú hagas con respecto a la gestión de seguridad va a ser en vano, ¿no? Preguntas, señores, hasta acá, por favor. Si tienen alguna pregunta, preguntas con respecto al tema del supervisor Soma, por favor. ¿Se ha comprendido el tema, señores? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, sí. Si sí se ha comprendido, perfecto, Sí, ingeniero, todo conforme. me alegra lo menos haber aportado con un granito de arena y bueno, nos estaríamos nosotros encontrando también el día de mañana, sábado, ¿ya?